Entonces empezamos ya. Entonces, bueno, los carbohidratos han sido siempre pues como el patito feo de la alimentación. Bueno, antes eran las grasas, luego que empezaron a decir que las grasas pues eran sanas, ya se empezó a hablar que los carbohidratos eran los que no se podían consumir y que después de tal hora el carbohidrato pues era casi que veneno y que dentro de los carbohidratos hay muchos que están catalogados que son veneno. Entonces la idea hoy es como despejar todas esas dudas, saber hasta cuánto podemos consumir de carbohidrato, qué es una porción de carbohidrato, cómo los podemos incorporar en nuestra alimentación y vamos a despejar muchos mitos acerca de los carbohidratos. Entonces yo voy a compartirles una presentación para que les quede muy claro todo este tema. Ahorita me dicen sí. Así que. La pantalla. ¿Puedes entrar? ¿Puedes compartir? No me está dando aquí la opción. Espérate a ver. Aquí le pongo qué es lo que voy a compartir. Le pongo acá y no me deja. Comparte la ventana o la pantalla. Ya. Ahí ya se está viendo. Dale otra vez. Supuestamente ya me la está compartiendo acá. No. Sí, señora. Sí, ya se ve. Bueno. Entonces ya se ve la imagen de los carbohidratos y mi nombre, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, la idea hoy es pues despejar todas estas dudas acerca de los carbohidratos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender cuáles son las funciones de los carbohidratos, qué tipos de carbohidratos hay bioquímicamente hablando, qué es el índice glicémico, qué es la carga glicémica y qué es la respuesta glucémica, que a veces oímos todos esos conceptos y se nos confunden y no sabemos realmente qué son. ¿Qué carbohidratos hay según los grupos de alimentos? Entonces, muchas veces no sabemos si las harinas, si los frijoles, si las verduras, si las frutas, si las papas, si el plátano son carbohidratos. Hoy vamos a despejar esto. ¿Qué es una porción de carbohidrato? Que esto es súper importante porque esto tiene que ver todo con el azúcar, cómo se comporta ese carbohidrato, todo lo de la respuesta a la insulina. ¿Qué cantidad de carbohidrato debemos consumir al día? Eso es fundamental porque muchas veces no sabemos. Vamos a ver como análisis de algunos menús cuántos carbohidratos contienen, porque a veces uno cree que está comiendo muy sano y mentiras que puede estar excediéndose en la ingesta de carbohidratos. Algunas recomendaciones que les voy a sugerir y vamos a despejar algunos mitos y obviamente pues las preguntas que ustedes tengan. Entonces vamos a empezar con las funciones de los carbohidratos. O sea, los carbohidratos no es que sean un alimento que es bueno, que es malo, sino que es un nutriente que tiene su función dentro del cuerpo. Todos los nutrientes dentro del cuerpo tienen algo que hacer y por eso el cuerpo necesita todos, las proteínas, los carbohidratos. Ay, espera, voy a quitarle acá el WhatsApp porque no tiene lo que es. Bueno, entonces volvamos acá. Entonces, todos tienen su función dentro del cuerpo. Entonces, los carbohidratos lo que hacen es aportar energía en forma de azúcar o glucosa para que el cuerpo pueda funcionar. O sea, la energía, que son, entre comillas, las calorías, son el combustible del cuerpo, que puede estar dada por carbohidratos, por grasas e incluso por proteínas, también puede estar dada esa energía. Los carbohidratos mejoran el trabajo muscular a través del glucógeno, o sea, la glucosa, después de que los carbohidratos se digieren,
generan glucosa y la glucosa va formando unas cadenitas en los músculos que es como la gasolina que tienen los músculos para funcionar. Entonces el cuerpo siempre tiene una reserva de glucosa en los músculos y en el hígado, que eso es para sobrevivir. Cuando esa reserva de glucosa se agota, entonces a través o de la alimentación o con el azúcar, las harinas y todo lo que consumimos, se vuelven a llenar esas reservas y lo que el cuerpo no usa se acumula en forma de grasa ya en los adipocitos y en los gorditos que nosotros tenemos. O cuando no consumimos carbohidratos, el cuerpo vuelve también a formar ese glucógeno a partir de la grasita. Entonces puede ser o con la grasa que ingerimos también, o cuando no, digamos cuando hacemos ayunos o cuando hacemos las dietas cetogénicas, él coge la grasita que había guardado en esos adipocitos y que son triglicéridos y la convierte en glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos pues se van a producir energía y el glicerol se va al hígado y ahí a través de un proceso que se llama gluconeogénesis forma otra vez el glucógeno y vuelve a llenar músculos e hígado. O sea que el cuerpo siempre trata de mantener esa reserva de glucógeno que es aproximadamente 400 gramos que mantiene ahí de reserva para las funciones y para sobrevivir. Los carbohidratos tienen algo que no tienen las grasas y las proteínas, que es la fibra. Por eso, digamos, incluso en la dieta cetogénica se consumen carbohidratos preferiblemente provenientes de frutas y verduras para que esa fibra de esos alimentos sea la que me mantiene esa flora intestinal. Entonces los carbohidratos mantienen esa flora intestinal buena. ¿Pero qué tipo de carbohidratos? Obviamente los que contienen fibra. El carbohidrato como el azúcar o la panela, eso no contiene fibra, entonces ese no me va a ayudar con la flora intestinal. Cada gramo de carbohidrato me aporta 4 calorías. O sea, si yo me como 10 gramos de carbohidratos son 40 calorías, si me como 100 son 400 y así. También las proteínas aportan 4 y las grasas 9, pero los carbohidratos son 4 calorías por gramo. ¿Qué es la glicemia? Es ya la medida del azúcar en la sangre. Entonces, ¿cuánto tengo yo de glicemia? Que eso vamos a ver un poquito ahorita. ¿Cómo debe estar esa glicemia? En una persona normal, en ayunas, debe estar entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Después de que yo como, una hora después debe estar por debajo de 160 miligramos por decilitro según la Asociación Americana de Endocrinología y según la Asociación Americana de Diabetes debe estar por debajo de 180, o sea que son 20 miligramos ahí que ellos no se ponen de acuerdo, pero la idea es que esté por debajo de 180 después de una hora. Cuando a uno le hacen esas curvas de glicemia en el laboratorio, a la hora debe estar por debajo de 160 o por debajo de 180 y 2 horas debe haber disminuido pues gracias a la insulina que coge esos azúcares y empieza o a llenar reservas de glucógeno o a guardarlos en forma de grasa, empieza a bajar a 140 miligramos por decilitro, que es como más o menos se debe manejar esa curva durante el día. Bueno, esas serían como las funciones básicas de los carbohidratos. ¿Sin carbohidratos podemos sobrevivir? Sí, porque como les digo, si uno no consume carbohidratos, de todas formas el cuerpo, el glucógeno y la glucosa la mantiene más o menos niveladita con la grasita o que le damos con la alimentación o que tenemos como reserva en el cuerpo. ¿Qué carbohidratos, o sea, cómo los tenemos divididos según su bioquímica? Entonces tenemos los polisacáridos, los disacáridos y los monosacáridos. Los polisacáridos son los carbohidratos que son muchas azúcares unidas con enlaces. Básicamente están los granos, las harinas, los tubérculos, las legumbres, los cereales, como los carbohidratos más complejos. Los disacáridos son la sacarosa y la lactosa, que son azúcares que son 2 glucosas unidas. La sacarosa que está en la fruta es el azúcar de mesa, la caña de azúcar, la remolacha, la panela, muchas mieles contienen sacarosa y la lactosa que está en la leche y los derivados. Y los monosacáridos son 3, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa, que son ya una sola molécula de glucosa que el cuerpo llega a esa glucosa, ahí mismo se absorbe y se aumenta en la sangre. Entonces acá los tenemos también divididos como en los simples y en los complejos. ¿Cuál es la diferencia? Son estos mismos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos,
pero ya aquí ustedes ven que los monosacáridos es una glucosa y la fructosa, que es una molécula, los disacáridos, que son la sacarosa, que es glucosa y fructosa, la manosa, que es glucosa y glucosa, y la lactosa no está acá, que es glucosa y galactosa, y la galactosa es un monosacárido, pero solo está en los lácteos. Los carbohidratos complejos, pues ya son los almidones, que miren que son cadenitas de muchas glucosas. Entonces, ¿qué pasa? Acá se dividen en simples. María. Entonces los monosacáridos, acá ya como lo ven, son la glucosa, la fructosa y la galactosa que falta acá. Los disacáridos son la manosa, la sacarosa y la lactosa, que después de que el cuerpo tiene que romper, ustedes ven ahí el cursor. Sí, perfecto. Bueno, después de que el cuerpo rompe este enlace, se convierten en monosacáridos, en dos glucosas, y así se van ahí mismo para la sangre. Y los almidones o los carbohidratos complejos o los polisacáridos son, digamos, hay unos oligosacáridos que son menos de 10 glucosas y ya más de 10 son los polisacáridos. Entonces ya el cuerpo tiene que romper cada enlace de estos y por eso estos se llaman complejos, porque es más complicado para el cuerpo la digestión. Entonces la ventaja de esto es que si yo me como, por ejemplo, aquí 5 de estos llegan más rápido a la sangre que si me como uno de estos que contenga 10, porque el cuerpo tiene que hacer un proceso digestivo más complejo para digerir que para digerir estos. Además que estos complejos normalmente contienen fibra, que la fibra hace que sea más difícil la digestión y que el azúcar vaya llegando más reguladita a la sangre. Bueno, vamos a ver entonces ahorita qué es el índice glicémico, que eso se oye mucho hablar que hay que escoger alimentos con índice glicémico bajo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es el índice glicémico? Es la capacidad que tiene un glúcido o un alimento que contenga carbohidratos de subir el azúcar en la sangre después de consumirlo, y eso lo miden respecto a una referencia estándar que es la glucosa o el azúcar, que su puntuación es 100. Entre más alto es el índice glicémico, más rápido y en mayor cantidad, según la porción que consumamos, nos va a subir el azúcar en la sangre. Entonces, en eso influye no solamente la cantidad de azúcar y la porción que yo me coma del carbohidrato, sino con qué otros alimentos me lo como, qué tanta fibra contiene y cuál es la preparación. Porque si yo preparo un alimento, o como los productos industrializados que les hacen muchos procesos, que cogen, por ejemplo, el trigo, le quitan la cáscara, lo muelen, lo remuelen, lo recontramuelen, hacen pan, lo hornean. Entre más procesos tenga un alimento, más se van rompiendo esos enlaces que vimos ahorita que tienen entre las glucosas que componen los carbohidratos. Entonces, si yo cojo una papa y me la como con piel, tiene un índice glicémico más bajito que si la cojo y la vuelvo puré. Si la como con piel, tiene como 50 o 60 de índice glicémico, pero si la cocino, la pelo y la vuelvo puré, casi que estoy haciendo un proceso que el cuerpo debería hacer. Obviamente es muy rico y tampoco es que el puré de papa sea malo, pero eso también, digamos, en un diabético, uno le dice, pues si va a comer puré de papa que sea poquito y acompañarlo con algo de fibra, porque ahí esa papa se me va a absorber más rápido que si me la como entera con piel. Y va a llegar más rápido y me va a hacer picos de azúcar, que ahorita les digo cuál es el gran problema de hacer esos picos de azúcar en la sangre. Las lentejas, por ejemplo, tienen mucho carbohidrato. Un pocillo de lentejas cocinadas o de frijoles o eso, o cualquier legumbre, tiene 45 gramos de carbohidrato. Pero su índice glicémico es bajito, porque contiene fibra y contiene proteína. Entonces, eso varía según eso, la cantidad de carbohidratos que me lleguen. Bueno, por ejemplo, la zanahoria, que a los diabéticos muchas veces les pueden quitar la zanahoria. Si está cruda, tiene un índice glicémico de 20, cuando uno la come así pues cruda. Y si está cocinada, tiene un índice glicémico de 50. Igual no es muy alto, pero la cocción hace que se aumente ese índice glicémico. La pasta, por ejemplo, si está al dente, que la cocción es poquita, es de 40, y si está muy sancochado, es de 60. Entonces ahí me llega más rápido este azúcar a la sangre. Entonces es bueno también, por eso digamos esa alimentación raw, que es como cruda, tiene ahorita muchos adeptos, porque entre menos cocinado y menos procesado sea el alimento,
menos picos de azúcar en la sangre me hace y más lentamente me va llegando ese azúcar a la sangre. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí algunos carbohidratos según el índice glicémico. El índice glicémico se considera alto cuando está entre 70 y 100, que es los que debemos evitar, ¿cierto? Porque esos son, pues no debemos evitar, pero no debemos abusar de ellos, ni combinar muchos de estos en una sola comida, porque obviamente se me va a subir. O sea, si yo desayuno, por ejemplo, un jugo de naranja con unas galletas blancas o con un pan blanco, eso se me sube el azúcar en la sangre rapidísimo. Si yo me desayuno ya una mandarina entera, media de pita integral y un quesito, si va la proteína y si va el carbohidrato y si va algo de fruta, pero no en zumo, es menos rápido que se me sube ese azúcar en la sangre. Estos, por ejemplo, ¿cuáles son? El pan blanco, cereales de desayuno que no contengan fibra o que tengan mucho azúcar, así sean granolas. Si una granola es con pasas, con avena, con miel de abejas, con como es arroz inflado, ese maíz pues aplastado, pues tiene un índice glicémico más alto. Jugos industrializados e incluso jugos naturales, también al quitarle la fibra a la fruta se aumenta el índice glicémico. El puré de papa, el arroz blanco. ¿Cuáles tienen índice glicémico medio? El arroz integral, o sea, la misma porción, el efecto de la sangre. Los que tienen entre 55 y 69. La remolacha, mire que la remolacha no tiene un índice glicémico alto. La papa con piel, la yuca, la uyama, la granola, pero que no tenga pasas ni miel. ¿Y cuáles tienen un índice glicémico bajo, que es por debajo de 55? Los vegetales, las leguminosas, o sea, los frijoles, los lácteos, las carnes, las almendras, pues que tengan grasa, que tengan proteína y que tengan el chocolate, pero oscuro, ahí para las que les gusta mucho la chocolate blanca. Bueno, aquí están viendo bien, ¿cierto? Sí. Entonces aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de unas frutas, que estas las que están haciendo el curso, esto lo tienen dentro del curso, ¿cierto? Que lo del índice glicémico de los alimentos, como es lo de la porción. Entonces aquí están los de índice glicémico bajo, estos son índice glicémico medio y aquí el índice glicémico alto. Pero no quiere decir que es que yo no puedo comer sandía, porque ahorita vamos a mirar lo de la carga glucémica, porque depende el índice glicémico y la porción que yo me coma, entonces va a ser diferente. Entonces la carga glucémica de los alimentos, ¿qué es? El efecto que tiene ese alimento que tiene ese índice glicémico alto o bajo, ¿cierto? O que tiene algo de carbohidrato en el azúcar en mi sangre. Entonces ya, no es el índice glicémico, pero ya, como ese alimento me va afectando el azúcar en la sangre. Depende de la cantidad de azúcar que contenga el alimento y la porción que se ingiera. Entonces, por ejemplo, puede haber alimentos que tengan un índice glicémico alto que les decía, pero su carga glicémica no es alta porque yo me lo comí en una porción adecuada. Por ejemplo, la carga glicémica también está dividida. Si es alta, debe ser mayor a 20, si es media, entre 10 y 20, y si es baja, menor de 10. ¿Cómo se obtiene esa carga glicémica? Yo pongo el índice glicémico que tiene mi alimento, que en internet ustedes encuentran en tablas, digamos, para las personas que de pronto tengan resistencia a la insulina, diabetes, que tengan hipoglicemia, porque las hipoglicemias muchas veces, si no se cuidan bien, pueden generar una diabetes, que tengan intolerancia a los carbohidratos, que tengan en la familia antecedentes de enfermedades pues, relacionadas con el consumo de los carbohidratos. Es importante que empiecen María Teresa, están pidiendo que vayas un poco más despacio para que expliques un poco la parte de la glicemia. ¿De la carga? Del índice glicémico. No, el índice glicémico es un indicador que tiene el alimento, que está clasificado. O sea, los alimentos los carbohidratos según su índice glicémico. Las que están haciendo el curso, las alumnas mías que ya van en el módulo 7, ahí tenemos en los descargables de los grupos de alimentos, tenemos diferenciadas las frutas que tienen índice glicémico alto y el índice glicémico bajo, porque precisamente la idea es empezarnos a educar en eso. Los que no tengan el curso, los que no sean alumnos del curso, ahorita les tenemos una sorpresa. Pero para que sepan, las del curso, si ya van en el módulo 7, está eso ahí. Igual en la reunión que vamos a tener, si ya van ahí, tienen alguna pregunta, la vamos a aclarar cuando tengamos la reunión
del grupo del curso. Bueno, entonces, el índice glicémico es un indicador que están clasificados los alimentos que contienen carbohidratos. ¿Cuáles son altos y cuáles son bajos? Y eso depende de la cantidad de azúcar que contenga y de los otros componentes que tenga ese alimento. Como les digo, las lentejas tienen 45 gramos de carbohidrato, pero como además tienen fibra y tienen proteína, el índice glicémico no es alto, es bajo, porque esa fibra y esa proteína hace que la digestión de los carbohidratos sea más lenta. Ese es el índice glicémico. Según ese índice glicémico, vamos a obtener la carga glucémica que tiene ese alimento, es decir, ese alimento que tiene ese índice glicémico, ¿cómo me puede afectar mi glicemia, o sea, mi azúcar en sangre? Entonces, hay una fórmula con la que se saca, que es esta, que es, nosotros, por ejemplo, buscamos qué índice glicémico tiene la sandía y dice que tiene un índice glicémico de 78, ¿cierto? Como les digo en internet, hay muchas tablas de índice glicémico de todos los alimentos. Y me voy a comer una taza de sandía. ¿Qué es una taza de sandía? Es eso, ¿cierto? Yo me voy a comer hoy una taza de sandía. Pero, como dicen que la sandía tiene un índice, ¿será que se me va a subir mucho el azúcar en la sangre? Entonces yo miro acá. 7 gramos de carbohidrato que tiene esa taza, que ahorita les voy a decir eso, según los alimentos, cuántos carbohidratos contienen, porque eso también hay que saberlo. Entonces, si esta taza de sandía tiene 7 gramos de carbohidrato que son fructosa, ¿cierto? Que es un carbohidrato, cada taza, entonces esos 7 gramos lo multiplico por el índice glicémico que tiene esa fruta y lo divido por 100. Eso me da una carga glucémica de 5,46. Como vemos acá, por encima de 20 es alta, entre 10 y 20 es media y por debajo de 10 es bajita. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo comer ese pocillo de sandía porque la carga glucémica es baja. Ahora, si yo cojo una sandía y me como tremenda tajada, me va a cambiar esa carga glucémica porque ya no me va a comer 7, sino, por ejemplo, me como 3 pocillos, que es como una tajada así son 2 pocillos. O sea que mucha gente se come una de estas y se come otra, serían 4 pocillos, digamos, hagamos una cuenta, 28. Entonces, 28 por 68 dividido 100, ahí me da un índice glicémico, una carga glucémica, perdón, de 21. Entonces, miren, el mismo alimento... ¿Dónde encontraste la cosita? Amor, Según mi cosita. Está bien, no se puede. el mismo alimento, yo no... Tiene un micrófono. Si van a hacer una pregunta, prenden el micrófono y mientras tanto tengamos los micrófonos apagados, porfa. O pueden ir haciendo las preguntas en el chat. Entonces, el mismo alimento, según la cantidad que yo me coma, me va a afectar mi azúcar en la sangre. Entonces, ahí es donde yo siempre he dicho, es que no hay alimentos buenos ni malos. Nosotros somos los que los convertimos en un venenito para nosotros. Si esta sandía, yo me como un pocillo, mi índice glicémico es de 5,46. Si me como 2 tajadas grandísimas porque tengo mucha sed y está deliciosa y la acaban de abrir y qué dicha, es una sandía y es una fruta, mi índice ya se me dispara el azúcar en la sangre. Entonces, por eso es súper importante saber cuáles son las porciones y tener estos conceptos claros. Bueno, entonces yo creo que ahí ya voy despacio. Ahora, aquí los voy a volver a complicar, la respuesta glucémica, ¿qué es? Entonces es ya la medida del impacto de un alimento en la comida, ya en la medida del azúcar en la sangre, en cuántas miligramos por decilitro de azúcar de la glicemia me mide el impacto de ese alimento cuando yo lo consumo. También depende de la porción, de los otros alimentos con que yo acompaño ese alimento y el método de cocción, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esta ya es la medida de la glicemia en la sangre después de que yo hago una comida. Ya la respuesta glucémica de mi cuerpo a ese alimento. ¿Qué pasa? Que esto no es lo mismo en todo el mundo, no todo el mundo metaboliza igual los carbohidratos, hay personas que son mejores metabolizadores de carbohidratos, eso es súper genético, por eso la genética que uno tenga, si en mi familia hay muchos diabéticos, yo debo ser mucho más juicioso con esto, porque esto me puede afectar. Yo, digamos, la genética es como la pistola que está cargada
y mi estilo de vida es el disparador de ya esas enfermedades que me puedan dar, ¿cierto? Entonces, este es como el azúcar en la sangre que, como les decía al principio, debe estar entre 70 en ayunas y 180 después de que yo ingiero mis alimentos. Ese es como se debe mover mi azúcar en la sangre durante el día. Debe haber un ranguito entre 70 y 180 y ahí puede estar oscilando. Cuando ese azúcar se me sube por encima de 180, después de yo haber comido algo, empieza el daño. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a hacer esas excursiones glucémicas que se llaman, que es que yo como muchos carbohidratos en una sola comida, de pronto muchos que son simples, que se absorben muy rápido, y no como otros alimentos que me ayudan a que esos carbohidratos no se absorban, que no se absorban tan rápido, empiezo a subir por encima de 180 mis azúcares. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. ¿Y qué pasa? Cuando eso es muy repetitivo, digamos, eventualmente no es tan horrible, pero si por ejemplo yo me meto un desayuno trin y apenas me está volviendo a bajar y vuelvo y como algo que, una Coca-Cola, por ahí hay una que le encanta la Coca-Cola, que me vuelve a disparar ese azúcar en la sangre y no logro que se me regule entre 70 y 180 ese azúcar en la sangre, se me empiezan a dañar los vasos sanguíneos. Entonces, muchas veces la gente cree que los infartos y las enfermedades cardiovasculares solo son por colesterol y resulta que el azúcar empieza el daño. Luego el colesterol se me empieza a acumular donde está el daño, pero el azúcar es la que empieza a generar el daño en el endotelio, que son las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cuando uno empieza con malos hábitos, la diabetes a usted se le va como a darle los síntomas y que ya no le produce insulina y que ya se le empiezan a dañar los riñones y usted empieza a ver borroso, ya cuando se lleva 10 años de malos hábitos, pero los daños empiezan en el primer día que usted empieza con malos hábitos. Desde el primer día ya esos azúcares están dañando el endotelio, entonces se genera una inflamación y el cuerpo manda plaquetas y todo eso va tapando y el colesterol se queda ahí pegado porque no pasa y empieza el daño y las enfermedades cardiovasculares. Por eso el diabético sufre de los riñones, del corazón, de los ojos, porque todo ese endotelio se va dañando y se va enfermando. ¿Qué pasa? En promedio, cada 15 gramos de carbohidrato que yo me como, que ya ahorita lo vamos a ver eso de la porción, me aumenta el azúcar en sangre entre 40 y 60. Como le digo, hay personas que se lo sube más rápido y hay personas que no se lo sube tan rápido. Eso depende de la genética, de con qué acompaño mis alimentos, de cuánto me como. Entonces, cada 15 gramitos de carbohidrato. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Eso qué va generando? Va generando resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos, diabetes, si yo como muchos carbohidratos en una sola comida. ¿De qué depende que esté entre 40 y 60 miligramos por decilitro la subida de ese azúcar en la sangre cada 15 gramos de carbohidrato que yo me como? Según la sensibilidad que tengamos a la insulina, la edad, porque entre más años tengamos, el páncreas se va volviendo más lento para producir insulina, la actividad física, obviamente, porque si somos activos, pues vamos usando ese azúcar y vamos saliendo de ella, otros nutrientes presentes en la comida, y aquí en esta imagen ven el daño que va produciendo el azúcar y la placa pues de colesterol. Vamos entonces ahora a ver, ya teniendo como claro en la cabeza cómo se comporta ese azúcar en la sangre y cómo realmente los carbohidratos me afectan eso, vamos a ver los carbohidratos según los grupos de alimentos. Entonces, ¿qué alimentos contienen carbohidratos? Las frutas, las verduras, ¿de dónde creen ustedes que las vacas van creciendo? De todo ese pasto que se comen, eso contiene carbohidratos también. Las leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los cereales, que son el trigo, el maíz, la avena, la cebada, todo lo que venga en espiguitas son cereales, el arroz es un cereal, las papas y los tubérculos, el plátano, la papa, la racacha, la zanahoria, los lácteos que contienen lactosa, que es un carbohidrato, pues que es un azúcar, y los azúcares, la panela, el azúcar, la miel de la que sea, azúcar de la que sea, puede ser de coco, puede ser de
de panela, puede ser morena, que la gente, pues muchas veces creemos que los alimentos son muy sanos y mentiras que el efecto es muy similar. Entonces, vamos a ver qué es una porción de carbohidratos. Entonces aquí los que pues han venido a mi consultorio o los que están en el curso, pues tienen esa lista de carbohidratos que son como 4 hojas, donde los tenemos clasificados por porción. La porción de carbohidratos es un alimento que me aporta las nutricionistas, pues en Colombia, desde la universidad, tenemos clasificados las porciones, es que me aporte 15 gramos de carbohidrato, que es lo que manejo yo en el consultorio y lo que estamos manejando en el curso virtual. Es como la cantidad de un alimento que yo me consumo y me aporta 15 gramos de carbohidrato por porción, y esos 15 gramos de carbohidrato me empiezan a estimular la insulina. Por debajo de 15 no me hace tantos picos de azúcar, pero pues por debajo de 15 es muy poquito y son los de las dietas cetogénicas que por comida nunca deben consumir, ojalá de más de 10 y mucho menos de 15 para evitar estimular la insulina, que es lo que quieren, lo que buscan en una dieta cetogénica, y es no estimular la insulina para obtener la energía a través de los cuerpos cetónicos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, una manzanita o tres ciruelas. Aquí dice papaya, pero la papaya, la porción que me da 15 gramos es más o menos esta, 2 kiwis, una taza de fresas, medio banano, cerezas, 15 uvas, pero no de las uvotas que a veces nos comemos, sino las uvitas normales, un cuarto de chirimoya. La chirimoya tiene mucha azúcar, para los que les fascina la chirimoya, a mí me encanta. Pero pues lo mismo la pitaya, un cuarto de pitaya ya tiene 15 gramos de carbohidrato, 3/4 de taza de piña o de mango, de este tipo de frutas. Pero entonces aquí vamos a ver otro, cómo digamos, podemos más, esta tablita, digamos, háganle una captura de pantalla porque es muy útil. Entonces, en una taza, las verduras crudas de una taza es esta. Yo a los pacientes míos les digo, compre esto, que esto lo venden en Dollar City, eso vale 8,000 pesos y es muy útil para empezar a medir los alimentos e irnos adaptando y adecuando a eso. Entonces, verduras crudas, tomate, lechugas, rúcula, espinaca, apio, pepino, todo lo que son hojas. Esta porción me aporta 5 gramos de carbohidrato. Ahora, las verduras cocidas, esta porción me puede aportar 10 gramos de carbohidratos. ¿Por qué? Porque tienen más almidones y se disminuye la cantidad, o sea, como que se apelmaza. Tú coges una espinaca, la cocinas y ya queda, este pocitado queda en un cuartico, entonces se va concentrando más el carbohidrato. Las frutas enteras, por ejemplo, esa tajada de piña, una taza de papaya, una taza de mango. Y las enteras son, por ejemplo, una manzana o un manguito, estas, una naranja, una mandarina, me aportan 15 gramos de carbohidrato, que es lo que estamos viendo. Ahora, la picada, depende del grado de madurez, me puede aportar un poquito más o un poquito menos. La sandía o el melón, como vimos en el ejemplo de la carga glucémica, son 7 gramos cada pocillo, cada taza. El banano, si es muy grande, o sea, el mismo que les mostré grande, son 30 gramos y medio, son 15. Los tubérculos, la papa, el plátano, la yuca, una taza, pues es que una taza es mucho, son 30 gramos de carbohidrato, media taza, que es lo que yo les recomiendo, son 15, es decir, media taza, venga, que tengo acá. Media taza es esto, y esta es una papa, ¿cierto? Entonces, yo la meto acá y es media taza, que es la porción de carbohidrato que me aporta 15. Una taza, o sea, 2 papas de estas ya son 30. Ahora, una papa de estas y 1/3 de taza de arroz ya son 30. Entonces, ahí me va a sumar. Me tomo un jugo, ya pueden ser 45, igual ahorita tenemos un análisis. Las leguminosas, los frijoles, la lenteja, los garbanzos, entre 35 y 50 gramos por taza. Los cereales cocidos por taza, o sea, una taza de estas de arroz, de quinoa. La quinoa, digamos, también tiene carbohidratos. Tiene un poquito más de proteína que el arroz, pero tiene carbohidratos. Cebada, trigo, maíz, también tiene 45 gramos, o sea que 15 gramos sería 1/3 de taza. Los lácteos,
un vaso de leche, un vaso de yogur que no se le eche ni azúcar, más o menos tiene 11,5 gramos de carbohidratos. Ahora, si es un yogur griego, que es más concentrado, pues tiene en menos cantidad, menos porción de carbohidratos. Cualquier gaseosa, una taza o un vaso, no una botella es de 350 mililitros, o no, claro. Pero una taza, que es esta, es de 250 mililitros y me aporta 27 gramos de carbohidratos. 27 gramos de carbohidratos son 2, 4, casi 6 cucharaditas, una taza. Y el azúcar, una taza tiene 200 gramos de carbohidratos y una cucharadita tiene 4 gramos de carbohidratos. Cada cucharadita de azúcar, cucharadita es eso. Tiene 4 gramos o 5 de carbohidratos. Entonces ahí ya esto pues, ahí tenemos pues un ranguito para saber qué vamos a hacer ahora. Bueno, esta es una de las listas que tenemos en el curso, donde yo les pongo acá. En el curso tenemos, los que van en el módulo 7, señalizados los carbohidratos, todos los grupos de alimentos, las proteínas, todo, pero pues como estaba hablando de los carbohidratos, son una estrella roja, los tenemos en amarillo, en verde los que son más saludables, en amarillo los que hay que consumir con precaución y en rojo los menos saludables. Y acá en estas convenciones tenemos si contienen antioxidantes, si contienen calcio, entonces para que vayan sabiendo porque aquí hay muchas del curso, cómo ir manejando estas tablas. Todas estas porciones tienen 15 gramos de carbohidrato. Ahora, en cuanto a esas porciones de carbohidratos que debemos consumir al día, se recomienda para que el cuerpo reciba suficiente fibra, vitaminas y minerales, que siempre tengamos 5 porciones al día entre frutas y verduras. Pueden ser 2 o 3 de frutas y 2 o 3 de verduras. Entonces, el ideal es que sean 5 al día. Entonces, pueden ser 3 ensaladas más 2 frutas, ¿cierto? Pero la fruta en la porción adecuada. Por ejemplo, aquí vemos un banano. Según el tamaño del banano, puede tener todas estas calorías o muchos más gramos de carbohidratos. Entonces, un banano pequeño solo tiene 60 calorías, un banano mediano 100 y ya un banano grande, que es de esos que parecen plátanos sartones, que es a los que uno les echa el ojo en el mercado, son 138, es más del doble que el pequeñito. Entonces ahí es donde empezamos también a usar, así sea una fruta, sea muy sano. Recuerden que no hay alimentos malos ni buenos, uno simplemente puede consumir de todo en la porción adecuada. ¿Qué es el ideal? Que sea un pocillo y entera la fruta, ¿cierto? La verdura pues también. Preferir la entera que en zumo o en jugo, elegir las de índice glicémico bajo, consumirlas con la mayor cantidad de fibra posible y que no estén tan remaduras, porque si los almidones se me han madurado a fructosa, pues llega más rápido el azúcar a la sangre. Ahora vamos a ver cuánto debo comer de carbohidratos al día. Entonces, esto debe ser personalizado. O sea, no es que todo el mundo va a necesitar esto, pero esto es un promedio que podemos manejar. Esto, los hombres mayores de 18 años deben consumir. Entre más jóvenes, más carbohidratos pueden comer, porque el metabolismo es mejor. Y entre más llegados a los 60, menos carbohidratos deben comer. El ideal es que consuman entre 200 y 300 gramos al día. Pero ya eso tiene otros factores que influyen y por eso hay que personalizar los que están en el curso. Eso está personalizado según el metabolismo de cada cual y según la actividad física. En las mujeres mayores de 18 años debemos estar entre 150 y 200 al día máximo. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo bien miedoso. ¿Qué factores ¿De qué factores va a depender esa ingesta entre 200 y 300 o incluso más o incluso menos? De las enfermedades relacionadas con los carbohidratos, que ahí sí el ideal es que consuman 100 máximo de carbohidratos al día si es un diabético, ¿cierto? Por ejemplo, la dieta cetogénica son menos de 50 carbohidratos al día. Según la actividad física, si es una persona que hace mucho ejercicio, más o menos se recomienda que por cada hora puede consumir entre 15 y 20 gramos más de carbohidratos. Después de la actividad física, si ha agotado el glucógeno muscular, es lo mejor para reponer la forma del glucógeno y no que se vaya para la grasa. Y si la persona está en embarazo, en lactancia o tiene una enfermedad catabólica, que es una enfermedad como el coronavirus,
te demanda mucho gasto, porque es que cuando el cuerpo está enfermo, tiene mucho gasto porque tiene que producir células inmunes, tiene que producir, pues está con fiebre, entonces tiene que compensar esa temperatura corporal, pierde masa muscular, entonces ahí uno debe ajustar esa ingesta de carbohidratos. Pero esto es un más o menos, como les digo, eso debe ser súper personalizado y no empiecen ahorita a salir a decir, usted necesita tanto al día, esto, porque eso no es lo mismo para todo el mundo, ¿cierto? Incluso ni en qué momento se coman es lo mismo para todo el mundo. Bueno, entonces vamos a ver este análisis pues para que ustedes se mueran del susto. Vamos a ver aquí una comida, un día que no se ve tan horrible, que lo podemos consumir con relativa frecuencia los que estamos acá. Por ejemplo, un desayuno que sea huevito, mire que no se ve tan grave, huevito, arepita con quesito, digamos que esto es frutica y un café con leche. Hay desayunos peores con tamal, chocolate o con buñuelo, pan de bono, no me vayan a decir que no. Entonces el huevo no tiene carbohidratos. La arepa, según el tamaño, que normalmente la de asadero puede tener hasta 30 o 40 gramos de carbohidratos. Hay arepas que son muy calóricas, entonces también hay que tener cuidado. ¿Que es mejor que el pan? Sí, pero según el pan, si es un pan industrializado bimbo lleno de aditivos, que ya esa harina está tan procesada que se absorbe rápidamente, pues es mejor una arepa que sea pues como de arrechito, que sea integral, que no sean pues de las de supermercados que muchas veces tienen mucha mezcla también de harinas. Entonces pues según, pero si es un pan integral de semillas de masa madre, me voy con el pan porque una tajadita tiene 15 gramos de carbohidratos. Entonces eso depende de los gustos, de los hábitos, igual cada cual es diferente. La porción de fruta, que esta es como medio pocillito, por eso le puse como la mitad, 7,5 gramos de carbohidratos. Leche, digamos que este café es en mitad de leche, 6 gramos de carbohidratos. Y el queso y el yogur, que como les digo, tienen un poquito menos de carbohidratos, 2 gramos. Entonces miren que este desayunito ahí, como lo ven tan sanito, tiene 45 gramos de carbohidratos. Acuérdense que 15 gramos de carbohidratos me sube el azúcar en la sangre por lo menos en 40 punticos. Entonces ya aquí esto me está subiendo 120 punticos el azúcar en la sangre, y según como yo la tenga, pues me va a repuntar obviamente por encima de 180. Luego entonces en la media mañana me como una fruta que son 15 gramos de carbohidrato. Luego el almuerzo me tomo una sopa, que esta por ejemplo no se ve tan horrible, está como caldudita, pero obviamente tiene sus verduritas cocinadas, papita y fideitos. Yo le pongo que un pocillo, porque ahí no se ve muy grande la porción, tenga 22 gramos y medio de carbohidratos. El arroz, digamos que esto es medio pocillo que sea 22,5 gramos de carbohidratos, la carne no contiene. La ensalada, esta es una ensalada cruda, tiene 5 gramos de carbohidratos, puse como si fuera un pocillo. Estas 2 tajadas de plátano, le puse 15 gramos de carbohidrato. Y el jugo, esto es un jugo, igual se lo puse en agua, pero esto puede tener, si son 2 naranjas exprimidas, pueden ser 30 gramos de carbohidrato. Este almuerzo son 80 gramos de carbohidrato. Digamos que en la tarde se comen un alguito de un cafecito con leche y 2 galletitas que no sean muy miedosas ni que tengan mucho chocolate ni mucho azúcar, son 21, y la comida, digamos que es parecida al desayuno, son otros 45, o sea, muy light. O sea, muy light no, pero muy normalita. Aquí miren la cantidad de carbohidratos que me da el día, 207, o sea, es mucho. Si yo, por ejemplo, solo necesito al día una mujer, por ejemplo, que tenga más de 45 años, que no tenga mucha actividad física y que sea de 1,60 m, puede necesitar solo 150. Y con este menú nos estamos yendo a 207 de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? El exceso, el cuerpo lo coge, no lo usé y lo acumula en forma de grasa. Y así, de 40 gramitos en 40 gramitos es que vamos subiendo de a kilitos. Si yo me como 40 gramos diarios más de carbohidratos, que son por 4 calorías, son 160 calorías diarias. En un mes son, ¿qué? Todo eso. 160 por 30, sí, 4.800 calorías. Para uno subir 1 kilo de peso se tiene que comer 7.000 calorías más. O sea que me subo casi 600 o 700 gramos. Ahora, sin contar aquí, una gaseosa, aguardiente, que eso pues se huela, no tuve en cuenta las bebidas alcohólicas. Creo que es que el alcohol no se cuenta como carbohidrato porque son calorías vacías, pero igual me afectan triglicéridos también.
Entonces ahí es donde dice, pero mire que yo no como tanto, yo como mucho menos que fulanito, pero fulanito es activo, es menor, es más alto y me engordo. ¿Qué será? Pues que cuando uno se pone a la minucia a analizar, realmente da mucho. Esos son solo los carbohidratos. Ahora estas comidas, digamos, con las proteínas y las grasas que puedan contener, obviamente esto suma mucho. O sea que solo en carbohidratos, en esta comida por 4, hay 828 calorías, ¿cierto? Y en el día una persona puede necesitar 1400, bueno, las que están haciendo el curso, otra propaganda para mi curso, para las que no estén, que se animen. Ahí ya saben cada una cuál es su metabolismo. Entonces con esto me estoy comiendo ya 828 calorías. Bueno, vamos a ver este otro análisis, pues para que aquí aquí las voy a rematar. Un bizcocho, por ejemplo, de naranja, o un bizcochuelo, o una torta que no tenga mucha cubierta, puede tener una tajadita así, o como la mía de acá del consultorio, que es así, puede tener 36 gramos de carbohidrato. No es que tenga esas calorías, porque esto además tiene huevo y tiene grasa y tiene todo, entonces obviamente eso suma. Ahora, una torta de chocolate con cubierta puede tener 50 gramos de carbohidrato. Entonces yo me tomo una torta de chocolate con una gaseosa. Si la gaseosa, por ejemplo, es mediana, mírenla aquí abajo, tiene 55 gramos de carbohidrato y ya van 105. O sea, casi todo o la mitad de lo que yo necesito al día. Eso es increíble. Ahora, el combito, a las que les gustan las hamburguesas como a mí, pero yo tengo mis estrategias, ya les voy a decir cuáles son. Entonces, una Big Mac, que pues tiene tres harinas, son 46 gramos de carbohidratos. Si yo le quito esta tajada de pan a una hamburguesa normal, puede tener 35 gramos. Unas papas medianas, 43 gramos de carbohidratos, y una Coca-Cola mediana, 55. La Coca-Cola grande tiene 86 gramos de carbohidrato, que es azúcar. Este total, ver aquí no me deja ver, ¿cuánto dice ahí? Bueno, 46. No sé por qué. Sí, es que me da miedo ponerle aquí ocultar porque de pronto me manda esto lejos. Venga, yo vivo acá. 144 gramos de carbohidrato. Ese menú agrandado. Entonces, imagínense ya lo del día. Ahí es donde uno dice, por eso la obesidad está tan horrible en Estados Unidos, en México, y ya en Colombia y en el mundo entero, porque estos convitos así, uno no queda ni tan lleno y sí le afectan. Entonces, ¿yo aquí qué hago? Yo me como las papas pequeñas, ojalá compartidas. La hamburguesa, lo que yo hago, no sé si aquí vieron un video que yo hice que está en mi Instagram, Desayunara, lo abro, le quito la masa, y al quitarle la masa, eso me quedan 15 gramitos de carbohidratos, solo comerme las cascaritas. Le bajo la mitad o la tercera parte a las papas, entonces son, digamos, otros 15, van 30. Y la gaseosa me la puedo tomar light o la cambio por agua. Yo ya me estoy acostumbrando por agua porque se ha visto que los productos light no es que den cáncer. Bueno, hay uno que sí que es el endulzante, que es la sacarina. Sí es como precancerígeno, pero por ejemplo la sucralosa daña la flora bacteriana, entonces pues tampoco es bueno, y la idea es quitar esa palatabilidad tan azucarada de la boca. Entonces con esas estrategias, mire que uno puede bajar, comerse su hamburguesita, obviamente sin muchas salsas, bueno, ya eso lo vamos viendo en la consulta y en el curso también lo vemos, pero ir no acompañar, ir consumiendo los alimentos en porciones más pequeñas. Por ejemplo, la torta de chocolate yo me comería la mitad, no necesito más, con un café negro o con una aromática y ya no le meto ni un gramo más de carbohidrato ni una caloría más, no me da para más. Este bizcochito también bajarle a la mitad de la porción y yo más bien a ese bizcochito le echaría una cucharadita, por ejemplo, de yogur griego o le echaría una cucharadita de crema de almendras y le bajaría la cantidad de carbohidratos, me quedaría rico y sería diferente. Entonces, miren cómo uno puede comer de todo, pero acomodarlo para que no le afecte ahora. No es que la torta de chocolate es veneno, no, eso es una delicia, pero hay que saberla comer y no abusar de ella y que no sea todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en una comida me como 177 gramos de carbohidrato, imagínense lo que se me sube el azúcar en la sangre. Si 15 gramos me la suben 40 punticos yéndome muy bien, 170, ¿cuánto me las va a subir? 170 dividido 15 por 40, me la sube 450. ¿Cuándo bajo yo ese azúcar? Eso está medio bajando y usted vuelve, y ahí, como les digo, a los 10 años ya el daño
se ve, pero desde el primer día se va dañando ese endotelio de las arterias. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy? Preferir los carbohidratos con bajo índice glicémico, preferir frutas y verduras frescas que no sean deshidratadas, porque obviamente al quitarle el agua, la porción es más pequeñita y yo como más. Las leguminosas son buenas porque tienen un índice glicémico bajito. Los cereales integrales poco refinados, volvemos a lo mismo, pero ya tenemos la razón y la conciencia de por qué no debemos consumir tanto esos carbohidratos refinados, ese pan blanco, esas tortas procesadas, esas galletas procesadas, los cereales de desayuno procesados. Preferir los carbohidratos fibrosos que tengan fibra, que sean integrales, las frutas y las verduras enteras y crudas. No se recomienda consumir menos de 60 gramos de carbohidrato al día, a no ser que estén haciendo una dieta cetogénica que ya se cuadra por otro lado, pero eso tiene pues su proceso y su método para hacerla. Las personas que hacen actividad física, el momento de consumir los carbohidratos es ojalá después de la actividad física, porque ese carbohidrato, como les digo, se va a reponer ese glucógeno muscular. Evitar el azúcar refinada y los sustitutos. La única stevia que yo uso, a mí me encanta esta, que sea una stevia, que no tenga adiciones de sucralosa, ni de otros edulcorantes, ni maltodextrinas, porque esos son formas diferentes de azúcar. Evitar azúcar refinada y sustitutos, incluir almidones resistentes como fuente de carbohidrato. Bueno, las que están en el curso se les explica muy bien qué son los almidones resistentes, pero son unos alimentos que contienen unos almidones que el cuerpo no es capaz de digerir, pero que son la papa, el plátano. Hay que prepararlos el día antes para que esos almidones se vuelvan resistentes. Y aquí está como más o menos en las fichas nutricionales y en los ingredientes de los alimentos como deben buscar. Estos son nombres escondidos del azúcar. Azúcar invertido, panela, miel de abejas, azúcar de coco, dextrosa, anhidra, fructosa, jarabe de maíz. Esto es venenito, este jarabe de maíz es fructosa, que esto convierte el hígado graso en segundos. Maltosa, azúcar morena, jarabe de malta, melaza, miel de agave, jarabe de maple, néctares, glucosa, lactosa, sacarosa, todo eso es azúcar. Entonces vamos a ver algunos mitos. ¿Que los carbohidratos en la noche engordan más? No. Una tajada de pan, como ven acá, a las 8, a las 12 y a las 10, tiene las mismas 110 calorías. Una fruta, me la como por la mañana, me por la noche, tiene las mismas 110 calorías. ¿Qué pasa? Que si yo me como en la noche un sándwich con 2 panes, unas papitas y un jugo de naranja, me consumí un mundo de carbohidratos. El problema no es del pan, sino del abuso que yo hago de todos esos alimentos en una sola comida. Debo comer no sé, bueno, sí, lo mismo, no se deben comer frutas después de las 4, pues ya les expliqué. Debo comer algún carbohidrato antes de entrenar, no. Si por ejemplo, ayer me vinieron 2 esposos en 2 condiciones, diagnósticos nutricionales completamente diferentes. Entonces, no que es que yo necesito un preentreno, no, porque la idea suya es bajar grasa. Si usted quiere subir masa muscular, según como esté y el objetivo que tenga, usted debe consumir o no debe consumir carbohidrato antes de entrenar. Si usted quiere bajar grasa, no consuma carbohidrato antes de entrenar, porque el cuerpo va a usar como combustible ese carbohidrato que usted se comió y no la grasita que usted tiene localizada. ¿Las harinas integrales engordan menos? No. La harina sea integral, o sea, el arroz integral, el arroz blanco, por porción me aportan los mismos gramos de carbohidrato, pero acuérdense que el índice glicémico es más bajito y el azúcar llega más regulado a la sangre. ¿El azúcar es veneno? No. Si yo no como más de 25 gramos de azúcar al día, distribuido en diferentes comidas, eso es lo que la OMS dice. Ahora, si yo soy diabético o prediabético, o tengo resistencia a la insulina, o síndrome de ovarios poliquísticos, o en mi familia hay mucha diabetes, ahí no es que sea veneno, pero sí me debo cuidar mucho más que otra persona que no tenga esos problemas, porque yo no soy buen metabolizador de azúcar. Si estás haciendo ejercicio, es comer carbohidratos antes y después, como les digo, según. ¿Los carbohidratos son el peor nutriente de mi alimentación? No, si yo lo uso bien, es un nutriente. Yo toda mi vida he comido carbohidratos, siempre. Yo nunca he hecho dieta cetogénica. De pronto algún día me animo y la intento hacer como por evaluar qué me da, porque me gusta pues como evaluar esas cosas, pero no he visto la necesidad, entonces no necesito quitar mis carbohidratos de la noche, ni del día, nada. ¿En la noche el carbohidrato engorda más? No, ya les acabo de explicar que no. ¿No debe consumir carbohidratos después de las 5? No. Si digamos en la noche usted quiere consumir un carbohidrato, digamos cuando yo voy a entrenar,
en ayunas, en la noche me como un carbohidrato para que mis reservas de glucógeno estén bien, pero me como un solo carbohidrato y en la mañana me siento bien. Cuando yo entreno y no he hecho en la noche o he hecho un ayuno desde las 5 de la tarde, no me va igual de bien. Pero no todo el mundo es igual. ¿Debo eliminar de mi alimentación cualquier alimento que contenga carbohidratos? No. Según, digamos, debes porcionarlos bien, mezclarlos bien, pero no hay que eliminarlos del todo. ¿Los carbohidratos son las harinas? Sí. Si no como carbohidratos al caso, inmediatamente no, porque muchas veces quitan los carbohidratos y abusan de las proteínas y las grasas que también me aportan calorías, entonces igual no obtienen los beneficios. Bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? Voy a mirar el chat, cuenten a ver, ¿no? Están pasmadas. ¿Cuál stevia? No la vi, ve, aquí se las muestro. Es esta. ¿Cuál es la marca de la stevia? Esta se llama BioDiet. Ojo que esta stevia es líquida. Hay una stevia, la misma marca, pero en polvo es pésima, es como pastosa, es muy mala. Pero esta que es líquida es buena. Pero en las tiendas, digamos, creo que es en Diabela, venden una muy buena. En las tiendas esas fit, en las tiendas naturistas tienen stevias buenas, pero que sean solo stevia. Si son líquidas son mejores, porque las que son en polvo están como con otros, casi siempre tienen otros componentes. Cuéntenme qué más. ¿No tienen preguntas? ¿O no me están oyendo? No, me asusté. Sí, tiene Teresa. Sí, hay preguntas. Hola. Dime, cuéntame. ¿Qué más? Hola, Liliana, bien. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Para contarte, pues para decirles a todos, ¿sí? A todas, que el problema del endotelio no ocurre a mucha edad, o sea, ocurre desde los niños, ¿sí? Y es muy importante eso, o sea, saber que un niño gordito no es un niño sano, ¿sí? Y que nosotros con la alimentación después de los 6 meses de vida adecuada le podemos evitar a él no solamente la diabetes, sino incluso hasta cánceres, alergias, pero lo más importante es no dañar ese endotelio desde chiquito. O sea, uno se infarta a los 50 o 60 años, pero aún el endotelio, que es la capa interna de las arterias, se daña desde pequeño. Entonces es muy importante estar en controles, tener una adecuada alimentación, hacerles exámenes de perfil lipídico cuando se requiere, que son incluso preventivos, no es cuando el niño ya está obeso, con sobrepeso o está adolescente, sino que es desde muy pequeños que se empiezan a hacer. Un feliz día y muy chévere la charla, gracias. Bueno, para los que no la conocen, Liliana pues es una alumna del curso y ella es pediatra, entonces ella más que nadie sabe esto, que era lo que yo les decía. El daño en el endotelio empieza desde que yo empiezo con esas excursiones glucémicas, que se ve 10 años después, que es lo que ella dice, ya la diabetes, cuando ya la diagnostican, ya trae un daño en el endotelio de muchas arterias, de capilares de los riñones, de capilares de todos los órganos del cuerpo, y por eso es ese deterioro. Ya una vez se les diagnostica la diabetes, el deterioro ya es mayor. Entonces, el ideal es prevenir eso. ¿Qué otras preguntas hay? Por aquí ya está, ya subí. Es la conferencia anterior. Buenos días, doctora. Sí, hola. Le habla Sandra Salas. Yo he sido también paciente suya. Qué chévere poder conectarme a la clase. Bueno, tengo una preguntita. ¿Es posible que de pronto, pues como el excederse en esa ingesta de carbohidratos pueda generar mareos? Sí, porque sí, como te digo, esa excursión glucémica es muy alta, sube por encima de los 180. El azúcar, por ejemplo, el cerebro no necesita insulina para que el azúcar llegue, ni los ojos. Por eso, digamos, cuando se sube el azúcar puede dar mareos, dolores de cabeza, o puede ser que se te suba y se te baje, y al dar la hipoglicemia también te puede dar mareos. Si te da mareo, dolor de cabeza, puede ser que se te subió el azúcar. Si te da, por ejemplo, mareo, sudor frío y náuseas, puede ser que se te bajó. O sea que eso depende también de eso. Si tienes antecedentes familiares de diabetes, es bueno que te hagas una curva de glicemia que te da una carga de glucosa de 75 gramos. ¿Por qué? Porque esas cargas de glucosa son de 75, porque ahí es donde se me dispara, ¿cierto?
por encima, cada 15 gramos dispara 40, 75, la sube altísima, entonces ahí hay que evaluar cómo se comporta eso. Entonces sí puede ser por eso. Ok, doctora, sí, a mí me pasa más lo que acabas de decir, que se me baja, o sea, siento que me mareo, me sudan las manos, me dan náuseas, eso es como la sintomatología. Puede ser más una hipoglicemia postprandial o una hipoglicemia reactiva. Ahí hay que tener cuidado porque si tienes antecedentes familiares de diabetes, hay que regular de una vez esa ingesta de carbohidratos y organizar un plan alimentario para mantener ese ranguito de azúcar en la sangre. Bueno, doctora, gracias. Luego me comunico con usted por interno. Claro. Listo. Acá entonces me preguntan que si la papa con cáscara, la lista de carbohidratos simples y de complejos. Pues es que los simples son los azúcares, ¿cierto? Y la fructosa, las gaseosas, eso, y los complejos, y las harinas refinadas, el pan blanco, buñuelo, roscón, todas las cositas. Y los complejos ya son los que tienen fibra. Y por ejemplo, la papa con piel, la papa en puré simple, los granos, los frijoles, las verduras, las frutas enteras, ya según el tipo de fruta es más compleja. Ya lo de la carga y eso, yo ya fui más despacito, ¿cierto? Uno, ¿cómo sabe si tiene resistencia a la insulina? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es cuando tú consumes tanta azúcar que el cuerpo produce insulina y la insulina, la función es llevar ese azúcar a los tejidos, ¿cierto? Pero llega un momento en que como hay tanta azúcar, se produce mucha insulina y llega mucha insulina donde están los receptores, digamos que esta es una celulita y este es un receptor y viene la insulina, pero viene mucha insulina a traerme ese azúcar y ya no permite la llegada de eso y se vuelve resistente a la insulina. Es como una puerta, yo le digo a los pacientes, es una puerta de un estadio. Si la gente entra y sale de a una, no pasa nada. Pero si hay una estampida y todo el mundo va a querer salir por la misma puerta, se bloquea y ya no deja ni entrar ni salir a nadie. Eso mismo le pasa a las células con la insulina. Si llega tanta insulina, se bloquea y se vuelve resistente y ya no deja entrar. Eso como se revierte con una alimentación baja en carbohidratos simples y con pocos carbohidratos en el día. ¿Recalentar las comidas afecta el índice glicémico? Pues sí, porque si entre más cocinada esté, peor. Sí, Clara, de 600, ella la tiene clarísima de cuánto es la botella. Se vale licuar las 5 verduras y tomarse un solo vaso. Albalucía, que es esa trampa. Sí, pues sí, pero licuarla, no en extracto. Sí, pero pues más chévere comerla. Porque es que los licuados y las bebidas, el cuerpo no gasta tantas calorías digiriendo esos alimentos. Es una ayuda que uno le hace, como les digo. El cuerpo ojalá mastique y procese porque eso le va exigiendo más. Después del ejercicio, batidos naturales, arroz cocinado, avena, banana. Exacto, si digamos, tú estás haciendo un ejercicio donde te desgastas, si quieres subir masa muscular, es bueno un batido, pero no que tengas solo carbohidratos, sino proteína y carbohidrato. Pero si tú estás haciendo un ejercicio y necesitas bajar grasita, no hay necesidad si no estás aumentando masa muscular o estás haciendo un ejercicio de fuerza. Entonces depende también. ¿Cuántas calorías promedio son para el día? Que se propone con la diapositiva. Pues es que eso sí depende de cada persona las calorías al día, porque las calorías no solamente se obtienen de los carbohidratos, sino como les digo, grasas y proteínas. Entonces es una persona que necesita 100 gramos de proteínas son más, si necesita 50 es menos. No sé si Albalucía tiene el curso, está en el curso, no me acuerdo. En el curso está eso, cada cual cuántas calorías debe tener al día. Quitar el rango. Si se mira con la diapositiva, ¿qué es recomendable quitar para en el rango diario? Ay, no entiendo esa, Angie. Esa clase está publicada para la comunidad. Bueno, los que están en la comunidad, esta clase se va a publicar. Las que estamos en el curso ya hacemos parte, sí, señora Lina. Las del curso son parte de la comunidad. Buenos días, doctora. ¿Se los carbohidratos? Bueno, ya esa fue la que contesté. ¿Dónde se consigue la estrella? Listo. Bueno, Angie, entonces, manejar la dieta específica. Es que está esta pregunta. María, Dime. lo que yo te quería preguntar era la imagen que mostraste, que dijiste que era más o menos light, que era la del desayunito, del huevito, los 30 gramos de queso. Sí.
que ya estábamos pasados en lo que necesitábamos. Para mí esto es como una comida diaria normalita, pues como de pronto, pero hay uno que quita como para poder llegar a lo que uno necesita diario. Pues mira, lo que pasa es que acá hay huevo, ¿le estás viendo ahí? Sí, el huevo y el queso. Eso, el huevo, queso, pues ya la leche, el queso y la arepa y la fruta, ¿sí ves? Entonces yo le quitaría, me comería una arepa más pequeña, no le echaría leche al café y quitaría la fruta. Y ahí ya me quedaría por ahí, pongámosle 20 de la arepa, sin la fruta, sin la leche, con el que me quedan 22, ¿sí ves la diferencia? El huevo no cuenta. No tiene nada, el huevo, a no ser que el maíz tierno que les fascina. Es de champiñones, tomate y espinaca, porque el maíz obviamente contiene carbohidratos. Y al almuerzo se quitaría otra cosa, podría ser por ejemplo el arroz. Eso, o le quitarías la sopita y cambiarías este jugo por agüita, y ahí baja, ¿cierto? La fruta, por ejemplo, yo prefiero, porque un pocillo de fruta tiene 15 gramos, yo prefiero comer medio pocillo de fruta y echarle unas 2 cucharadas de yogur griego o comerme unas 5 o 6 almendritas. Eso también. Eso también en el curso lo vemos. Gracias. Bueno, entonces muchas gracias a todas y a todos por la atención. Espero que les sea muy útil esa información para ustedes, para sus familias, para sus papás, para todos. Y con las que están en la comunidad, hacemos entonces la reunión. Vamos a mirar en octubre. Igual les mandamos el aviso para el 10 de octubre. Y la próxima masterclass va a ser el 24 de octubre. ¿Listo? Entonces, bueno, que tengan un feliz fin de semana, que se cuiden mucho y que aprendan mucho y apliquen. Acuérdense de aplicar. Es oír e ir aplicando todo. Chao.